Es una alegría tenerlos a todos aquí y comenzar esta nueva experiencia de historia económica argentina. En realidad, empezamos desde antes de la llegada de los españoles, lo que yo llamo la invasión europea al continente americano, porque justamente lo que reivindicamos es comenzar con el riquísimo pasado indígena que tenemos en este continente y también en nuestro país, ¿no? Lo de historia económica viene a relación de que en general estamos acostumbrados a una historia que es una historia política y a veces es una sucesión de nombres, de presidentes, de generales, de jefes, de líderes, cuando en realidad queda o pasa desapercibido una cuestión central que está relacionada a la actividad productiva, es decir, a la economía. Y quienes producen son los trabajadores en todas las épocas. Entonces hacemos el centro no en la actividad de los grandes líderes, como estamos acostumbrados en los manuales de historia que nos dan en la secundaria y a veces hasta en la universidad, sino hacer un análisis de la historia argentina desde el ángulo de la economía, la producción, el papel de los que producen, de los trabajadores, y sobre esa base hacer una distinción de etapas. Todavía se usan manuales en la educación sistemática que muestran cómo un presidente le siguió al otro y hacen un relato de que este inauguró esto, aquel hizo el otro. Bueno, esa es una visión que nosotros no compartimos. No compartimos porque hace el centro en las grandes personalidades, como si fuera la cuestión de la voluntad o el deseo de las grandes personas las que deciden la historia. Las grandes personas son muy importantes en la historia, pero no entran a ser el factor decisivo. El factor decisivo lo tienen siempre, en cualquier época y en cualquier lugar, los que trabajan, los que producen, los que han construido todo lo que vemos y todo lo que tenemos. Y ahí entonces aparece una historia con matices distintos, que yo creo que en muchos casos nos ayuda a esclarecer esa historia de contenido liberal a la cual estamos acostumbrados en la educación sistemática, en donde las masas populares están siempre ausentes, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta experiencia que le llamamos taller porque implica construcción en conjunto, debate, intercambio de opiniones. Siempre estamos modificando los contenidos, tratando de mejorarlos, pero con una visión que es el de un aprendizaje y una construcción colectiva, es decir, de participación. Todos, quien más, quien menos, han estado siempre leyendo y siempre todos conocemos algo de historia. ¿Me escuchan? Sí. Me parece que este no anda. Sí. A ver. Bueno, entonces, la idea es de hacer un taller en donde, bueno, por determinadas cuestiones más bien personales, le hemos dado esta vez una forma más seguida, al menos al principio de estas charlas, y después vamos a ir incorporando la parte del intercambio. Lo que sí vamos a hacer es, aquellos que puedan, que tengan tiempo, después que terminamos, a las 9 de la noche, dar un espacio de media hora como para que hagamos todas las preguntas, las dudas, los comentarios, todas las cosas que nos parecen útiles, ¿no? Acá empezamos con una pregunta
que espero que la respuesta no sea tan lenta como la aparición de la pregunta. ¿Para qué sirve la historia? Ya al hacernos esa pregunta estamos poniendo en cuestión el tema, es decir, estamos buscando una legitimidad al tema de la historia. ¿Para qué sirve, no? Bueno, una característica es que la historia interesa siempre, pero fundamentalmente más interesa cuando la sociedad o las sociedades están en momentos de crisis. Crisis económica, crisis política, etc. Justamente ahora estamos en uno de esos momentos y eso genera mayor expectativa, mayor búsqueda en el pasado. Esta ciencia, la historia, tiene varias características propias desde sus orígenes, allá en el remoto pasado, al menos de donde sabemos, quizás en Grecia. Primero, que es la más popular de todas. Eso podemos decirlo o acompañarlo con el ejemplo de que no hay pueblo, no hay ciudad, no hay lugar donde no haya una persona que sin ser académico, ni tener títulos, ni cartulinas, ni nada de eso, se dedica a veces por afición, por gusto, por simpatía, etcétera, a indagar en la historia de su pueblo, de su lugar, de su barrio, de su gremio, de su lugar de trabajo, etc. Entonces, es la más antigua y es la más popular de todas las ciencias sociales. Pero tiene una característica que algunas corrientes a veces lo han levantado como todo un símbolo, toda una búsqueda. Reproducir el pasado tal cual fue. Y eso es literalmente imposible. Eso es imposible. Acá lo señalamos que es como una utopía. Sí nos gusta más esta definición de Lucien Febvre, que fue un gran historiador francés del siglo pasado, del siglo XX, en donde señala que, lo leo, la historia es la necesidad que tiene cada grupo humano, a cada momento de su evolución, de buscar y evaluar en el pasado los hechos, los sucesos, las tendencias que preparen el presente y que permiten comprenderlo, que ayudan a vivirlo. Bueno, yo señalé acá esta cuestión. Indagamos en el pasado, los seres humanos, justamente para entender el presente. Esa es la explicación. Queremos buscar las raíces. ¿Por qué estamos como estamos? Viendo en el pasado cómo sucedieron los hechos. Pero además, al comienzo de esta definición, dice cada grupo humano. Significa que no hay una historia única. La historia depende entonces de los intereses, de las interpretaciones, de las conveniencias de cada grupo humano. Y los grupos humanos no somos todos iguales ni homogéneos, sino que muchas veces tenemos serias contradicciones, grupos con grupos, en donde aparecen distintas interpretaciones de la historia. Y también esta pregunta: cuando hay algo que en el presente nos llama a reflexionar, ¿hemos hecho realmente una interpretación correcta del pasado? ¿A qué autores hemos leído? ¿Qué libros hemos leído? La otra explicación, el otro paso, es aclarar por qué una historia económica. Cuando nos metemos en la educación sistemática, especialmente en la secundaria, hay un periodo de la historia que aparece como, de la historia argentina, ¿no?, como un verdadero despelote de conflictos, y son alrededor de 50 años de guerras civiles, en donde después de una cantidad enorme de batallas, de miles de muertos, de liderazgos que se suceden unos a los otros, de traiciones y de acuerdos y de pactos en cantidades enormes, no nos queda claro qué es lo que pasó ahí.
y todo termina siendo una sucesión de nombres, de batallas, de ganadores y de perdedores, sin que el manual en el cual estudiamos nos sirva para interpretar qué es lo que pasó ahí realmente, sacar alguna conclusión. Yo creo que la cosa se aclara mucho más que esa larga lista de nombres, fechas y batallas cuando vemos o interpretamos la historia económica que nos permite indagar en los intereses de los hombres, de las personas. Y cuando digo intereses, estoy haciendo hincapié fundamentalmente en intereses económicos. Entonces ahí encontramos mucho más claro todo. ¿Por qué uno estaba en un bando y por qué otro estaba en otro bando? ¿Por qué se enfrentaron? ¿Por qué acordaron? ¿Por qué conciliaron? Etcétera, etcétera. Entonces el tema de los intereses es una cuestión clave. Entonces ahí podemos indagar por qué se puso tal impuesto, por qué se dio tal tarifazo, por qué tal aumento de los precios, etcétera, por qué esa política económica en general, y ahí se nos aclara mucho más el papel de las personas. El otro tema que tenemos que tener en cuenta siempre es que los sectores hegemónicos, dominantes, poderosos, a nivel económico estamos hablando siempre, ¿no?, también dominan la investigación y la enseñanza de la historia. Porque la historia es parte de una pelea ideológica, una lucha de ideas, de concepciones, de acuerdo al pasado, en la forma que se lo interprete, se ganan voluntades, se engaña, se miente, etc. Entonces yo creo que los sectores dominantes esto lo tienen clarísimo. Por eso, desde el vamos, cuando surge la primera corriente histórica o historiográfica en la Argentina, lo hace de la mano del liberalismo y lo hace de la mano de Mitre. Y esto no es casual. Los que organizaron el Estado Nacional lo organizaron de acuerdo a sus intereses económicos. Y en función de eso, enseñaron una historia determinada, donde nos mostraron a nuestros próceres de la Revolución de Mayo con determinadas características, en donde las masas populares están permanentemente ausentes, donde no hay trabajo, donde la producción queda algo como sobreentendido. Entonces yo creo que esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta también. También hay pelea hegemónica en el plano de la investigación y de la enseñanza de la historia, y los sectores dominantes imponen sus concepciones. Esto aparece también hasta en los programas de televisión, de contenido histórico, determinadas novelas, etcétera, etcétera. Es decir, hay grandes batallas de interpretación histórica, de cómo entendemos el pasado. Afortunadamente, los sectores hegemónicos, que en el caso de la enseñanza de la historia han sido hegemónicos siempre, esto de la hegemonía, afortunadamente, no es dominio total. Siempre queda algún resquicio, siempre queda alguna grieta. Bueno, este mismo taller es una pequeña grieta que tratamos de abrirle al monolítico esquema de la enseñanza de la historia argentina bajo determinadas concepciones. Y acá viene toda una definición de principios. Buscamos las raíces de nuestro país en la vida y en las luchas del pueblo trabajador. Esta es una declaración de principios de nuestro taller, de todos nosotros. Y preferimos esa explicación económico y social antes que esa lista de dinastías, de reyes, de generales, de presidentes, de líderes, etcétera, de conocer las fechas con precisión. Eso lo puede hacer un gran memorista, pero hoy en día lo hace cualquier computadora de cuarta.
La memoria es importante en el proceso de aprendizaje y de comprensión de la realidad, pero no es esencial como lo creíamos en décadas pasadas. Es importante, pero no es esencial. Lo importante son las conclusiones que sacamos, la capacidad de generar nuevas ideas, de vincular, etc. Bueno, para culminar esta introducción, lo que me pareció importante es incorporar esta poesía de Bertolt Brecht, un poeta alemán, un escritor alemán, que se llama Cuestiones planteadas por un obrero que lee. Por supuesto, acá no aparece una cuestión de rima, porque está en alemán. La vemos en castellano y cambian las cosas, pero el sentido queda claro. Yo en cierta medida en algunas partes la hice un poquito más corta, donde puse puntos de suspensivos, ¿no? Dice, ¿quién construyó la Tebas de las 7 puertas? En los libros se da el nombre de los reyes. ¿Los reyes arrastraron ellos mismos los bloques de piedra? Babilonia, varias veces destruida, ¿quién la reconstruyó? ¿En qué casas de Lima la Dorada se alojaron los obreros de la construcción? Cuando la muralla china fue terminada, ¿a dónde fueron esa noche los albañiles? Roma, la grande, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? ¿Sobre quién triunfaron los césares? Bizancio, tantas veces cantada, ¿solo tenía palacios para sus habitantes? El joven Alejandro conquistó la India, ¿solo? César venció a los galos, ¿no tenía a su lado al menos un cocinero? En cada página una victoria, ¿quién cocinaba los festines? Cada 10 años un gran hombre, los gastos, ¿quién los pagaba? Tantos relatos, otras tantas preguntas. Yo creo que esto tiene una gran belleza y además encierra una tremenda verdad y realidad, y esto es una de las cosas que diferencia a las distintas corrientes historiográficas en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Sobre esa base hemos organizado el curso con esta temática y para tratar de ir a actualizar hemos agregado inclusive hasta el presente. Vamos a comenzar hoy con esto de los pueblos originarios, es decir, desde la primera llegada de los pobladores hasta 1492 y del periodo colonial también hasta 1810. Pero vamos a seguir con la independencia y transición, 1810-1860, porque la independencia no representó la creación del Estado Nacional, sino que hubo ese largo periodo de 50 años de guerras civiles, hasta que sí, el sector que triunfó en las guerras civiles organiza el Estado Nacional y crea un modelo económico y social de acuerdo a sus estrictos intereses. En 1930 el mundo, el capitalismo, hace crisis y nos obliga a modificar el sistema económico imperante, el modelo, y comienza un proceso que encuentra en el peronismo el momento culminante de industrialización de nuestro país, con una característica que la vamos a señalar en su momento, porque muchos países se industrializaron, pero acá además había que crear el mercado interno, es decir, la inclusión fue la característica, la inclusión social fue la característica central de este proceso de industrialización que creó el peronismo a partir del año 45-46. Pero eso culmina en el año 76 con el golpe más terrorista que haya conocido nuestra historia y comienza un largo periodo de hegemonía neoliberal hasta que el propio sistema se hunde por su propio peso, pero también por el peso de las luchas sociales, en el 2001. Y comienza, casi por una casualidad, casi inesperadamente, un proceso de reindustrialización con inclusión nuevamente, que dura hasta hace pocos meses, en donde comienza una nueva restauración neoliberal a partir de diciembre pasado. Esta es la temática entonces del curso. Por supuesto,
siempre interesan más a veces los últimos capítulos, pero yo creo que hay una línea y hay toda una coherencia en el desarrollo de los temas. Así que vamos a empezar hoy con este tema, el primero, como para que hablemos de un sector social, de un sector importante de la población, no tanto en nuestro país, sino también en otros países de América Latina, numérica y socialmente, ¿no? Y vamos a hablar de las consecuencias de una omisión. Porque en realidad, y en este recinto, hablar de desaparecidos es un tema muy serio, pero podemos decir que en la historia argentina, la oficial, la liberal, los pueblos originarios han sido los desaparecidos de esa historia. Fíjense ustedes que hasta cuando se habla de conquista del desierto, es una expresión que muestra un criterio de dominación y de exclusión muy serio. Primero porque a un desierto no se lo conquista, se lo ocupa en todo caso. Se conquista algo que está ocupado. No era un desierto, por otro lado, había población originaria viviendo ahí de hacía miles de años. Pero cuando se lo quiere despojar a un sector social, a un sector, como en este caso una parte de la población originaria, además de hacerle convencer de que son bárbaros, de que son atrasados, incivilizados y todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, se los ignora olímpicamente. Y esa ignorancia implica una amputación muy seria, muy seria, a nuestras propias raíces culturales. Ahora que se hacen tantos estudios de ADN, en donde sabemos de que todos somos mezcla, no solamente acá, también en Suecia y en Alemania, no vayan a creer que porque tienen la cáscara rubia, no son mezcla. Eso de raza no existe, y mucho menos de pureza. Pero en nuestro caso, se han hecho estudios que muestran que aproximadamente el 40% de los argentinos tiene ahí algo de indígena. Negar ese pasado, comenzar desde la llegada de los españoles, la historia argentina, es realmente parte de esa ignorancia y de esa actitud dominante. Es decir, bueno, ustedes no existieron. La historia comienza cuando llegamos nosotros. Bueno, justamente acá lo que tratamos es evitar ese tema, ¿no? A nivel continental, esto también fue así. Uno se pregunta, ¿descubrimiento en 1492? ¿Podemos nosotros decir eso como americanos? Una cosa es que lo digan los europeos. Nuestro continente tiene una larguísima historia de aproximadamente 40.000 años, cuando los primeros pobladores desde Asia cruzaron por Alaska y se fueron distribuyendo por todo el continente, y llegaron a nuestro país, y más al sur también, hasta Ushuaia, hace 7.000, 8.000, 6.000 años, según las dataciones que aparecen. Es decir, la historia empezó realmente, la historia humana en nuestro continente, hace por lo menos 40.000 años, para que la empecemos antes de ayer en 1492. Esto de hablar de descubrimiento tiene parte de esa visión eurocéntrica. Esto tiene una larga tradición, y especialmente en nuestra pampa húmeda, donde llegaron muchas corrientes de migrantes europeos, y se manifiesta de muchas formas, hasta en la forma de celebrar nosotros la Navidad. Recién ahora estamos cambiando un poco, pero lo hacemos a veces con comidas, con costumbres, con calorías que no se corresponden al clima que tenemos acá precisamente, ¿no? Pero es parte de esa visión eurocéntrica
Una visión que por supuesto fue también acompañada por la oligarquía, por la corriente liberal que responde, en función de ignorar el pasado e ignorar su propio origen como clase, como sector social. Este es un chistecito que yo creo que aclara mucho esto. Los indios acá se mueren de risa y dicen que se llama a Colón y que viene a descubrirnos. Es decir, es parte de esa crítica a esa visión eurocéntrica, a la cual estamos tan acostumbrados, ¿no? Nos preguntamos, ¿descubrimiento también? Cuando se produce la invasión europea, había una multitud de procesos culturales en nuestro continente, de los más variados. Había centenares de idiomas, de lenguas. Había distintos grados de organización social, económica y política. Había desde pueblos que eran recolectores y cazadores, hasta estados con un grado de organización, de centralización y de producción económica vastísimo. Acá la agricultura tiene más de 8.000 años de desarrollo, centros poblados con más de 2.000 años de desarrollo en nuestro continente. Ignorar todo eso es realmente una muestra de interés de clase, de la clase dominante, pero también de una enorme ignorancia, ¿no? Esa enorme diversidad lingüística, cultural, etcétera, fue simplificada por los españoles simplemente con el término de indios. Al decir indios estaban diciendo algo algo que está más abajo que nosotros. Bueno, todo esto está para discutirse, por supuesto, y para comentarlo. Acá se acompaña con un dibujito de mucha actualidad política internacional. Todavía deben estar buscando los yanquis las armas de destrucción masiva en Irak, después de haber asesinado a más de 1.200.000 iraquíes en estos años. No las han encontrado. En ese intento de quedarse con las reservas petrolíferas de Irak, han causado ese desastre gigantesco. Es un estado fallido en la actualidad y nadie sabe cómo va a terminar eso, si es que va a tener algún fin más o menos inmediato. Bueno, por eso este chiste reúne, hace esa relación entre la historia y la política internacional actual. ¿Cuáles fueron las bases del desarrollo originario de los pueblos originarios? Se calcula que en América, estos son estudios demográficos actualizados, América tenía entre 80 y 100 millones de habitantes cuando se produce la invasión europea. Había estados de regadío, es decir, con un alto grado de desarrollo agrícola, con agricultura intensiva, con cultivo en terrazas, con diques, con utilización de las acequias, de los deshielos de los Andes, de las montañas, un estado centralizado, grandes ciudades, algunas subsisten hoy bajo forma española, como el Cusco, que era la capital del imperio inca y que quiere decir ombligo, porque cada civilización ha creído siempre ser el ombligo, es decir, el centro del mundo. Cusco quiere decir en quechua justamente ombligo, con construcciones monumentales como las vemos en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Guatemala, y una sociedad muy estratificada en donde todavía no habían aparecido clases sociales, pero que ya estaban a punto de aparecer. Por eso hablamos de estratificación muy rígida. Cuando vemos esas construcciones, esos templos, esos palacios espectaculares, significa eso que había un Estado muy organizado. Para tener un Estado muy organizado hay que tener los medios económicos. Y los medios económicos abundantes nos están indicando entonces un determinado grado de desarrollo y de solidez
organizativa de ese Estado. Con ese excedente económico, con esa capacidad de producir más de lo que se consume, que es una de las cuestiones básicas de la economía para poder avanzar, producir más de lo que se consume, porque si no al otro día hay que volver a empezar de nuevo, y estamos siempre volviendo a empezar y nunca se acumula nada, ¿se entiende? Entonces hay que producir más de lo que se consume para que quede ese excedente. Con ese excedente colectivo de la sociedad, lo que ocurría era que estos estados construían esas enormes obras, esas enormes represas, terrazas de cultivos, etcétera, organizando la fuerza de trabajo, como para aumentar la producción, que la alimentación alcanzase y dar lugar a que hubiera sectores de esa sociedad y de esos estados que pudieran estar exceptuados del trabajo físico. En primer lugar fueron los jefes, los sacerdotes, los monjes, y después sectores, algunos más, que eran las partes de la corte, etcétera, que quedaban exceptuados del trabajo, a veces los guerreros ya profesionales, exceptuados del trabajo físico como para poder dirigir esos estados y esa sociedad. Acá tenemos una explicación del excedente económico. Es el resultado del aumento de la productividad del trabajo. La productividad del trabajo se aumenta por tres elementos básicos. En primer lugar, la destreza de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. En segundo lugar, la aplicación de la técnica y de la ciencia directamente a la producción. Y en tercer lugar, la forma en que se organiza la producción social. Cuando se juntan esas tres variables, es cuando aparece el excedente económico, que es una cuestión central, para poder avanzar y desarrollar una sociedad. Nosotros podemos decir que estas civilizaciones que a la llegada de los europeos existían en nuestro continente y cuyo desarrollo fue interrumpido abruptamente, tuvieron ese grado de producción de excedente económico como para posibilitar todas esas construcciones, de lo cual hoy quedan solamente restos para la visita turística. Acá tenemos a la derecha el caso de la extensión donde se desarrolló la civilización maya, que a la llegada de los españoles hacía ya varios siglos que habían desaparecido como organización social. Sí estaba el pueblo en pequeñas agrupaciones, a quienes se les llama los griegos de América, porque además de tener una organización, diríamos local, por ciudades, nunca llegaron a unificarse en un imperio único, llegaron a tener un conocimiento de las ciencias, de las técnicas, que siguen causando admiración hoy en día. De hecho, que muchos conocimientos de medicina, hasta inclusive de astronomía, han mostrado tener un grado de precisión que hoy llama la atención. Por eso lo de los griegos de América. Esta es la península de Yucatán, que abarca el sur de México, parte de Guatemala, parte de El Salvador, un poquito de Nicaragua, de Honduras, etc. A la izquierda lo que tenemos es la enorme extensión de otro tipo de desarrollo extraordinario que hubo aquí, que fue el imperio de los incas, Tahuantinsuyo. El imperio de los incas, con centro en Cusco como su capital, ahí marcado, se desarrolló desde Ecuador hasta la zona andina central, digamos, por el lado argentino Mendoza y por el otro lado Chile, en su provincia del sur. Una enorme extensión perfectamente comunicada, con caminos hechos de lajas, de piedras, que permitían una comunicación y
un transporte de las mercancías, que bueno, por supuesto no existía en la España que vino a invadir toda esta zona, ¿no? Y destruyó todo esto. Trasladarse por caminos de España en la misma época era un riesgo total por los bandidos, por la ausencia de mantenimiento, pero también por los bandidos, por los asaltos, por las pérdidas. Entonces había una economía sumamente reducida a lo local, cosa que en el caso del imperio de los incas se dio en un imperio centralizado y con un orden muy estricto, donde por otro lado llamaba la atención que no había hambre, no había necesidades de alimentación, porque el Estado, un Estado por supuesto autoritario, tenía los depósitos, los tambo quiere decir en quechua algo así como silo, depósito, de granos para los momentos de bajas cosechas, que alcanzaban perfectamente para el mantenimiento de la fuerza de trabajo y de la comunidad. En el caso que nos interesa a nosotros, por ejemplo, bueno, nos tendríamos que mencionar el caso de los aztecas, que también fue un imperio centralizado, en Tenochtitlán, que es México actual, también autoritario, pero nos interesa más que nada mencionar lo del imperio inca porque es donde tuvimos una influencia directa, especialmente en el noroeste de nuestro país. En el mapa que está a la izquierda encontramos estas provincias donde se han encontrado instalaciones incaicas sobre estas provincias. Son zonas que pertenecieron al imperio incaico en los últimos 60, 70 años de su existencia. Antes tenían otras poblaciones que fueron dominados por los incas e incorporados a ese imperio. Y en el de la derecha vemos a grandes rasgos las principales, porque eran muchas más, mucho para desarrollar en esto, población originaria en nuestro país. En algunos casos, bueno, vemos como en la Patagonia, dice chonecas, guenaquén, o en el caso del sur, son los zonas, en el caso de la Tierra del Fuego, etcétera, pero también en lugares muy precisos donde están con enrayado, ¿no?